Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a conversar respecto de las acciones que lleva adelante la Asamblea Nacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres, toda vez que en febrero se cumple el primer año de esta normativa de la ley que busca erradicar la violencia contra las mujeres y que fue aprobada por el seno del Legislativo. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conocer de los elementos que lleva adelante la Asamblea Nacional, ya nos acompaña la asambleísta Patricia Enríquez. Patricia Enríquez, asambleísta por la provincia del Oro por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Ana Belén Marín, asambleísta por la provincia de Cotopaxi por el Movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, integrante de la Comisión Ocasional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. A inicios de semana, la Asamblea Nacional instaló una mesa para conocer los avances en cuanto a la implementación de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. En este taller participaron varias autoridades del Estado, entre ellos el secretario de Derechos Humanos, quien entregó algunos elementos, pero tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Con la presencia de legisladores, autoridades municipales y gubernamentales, la Asamblea Nacional instaló la mesa de seguimiento a la aplicación a la ley para erradicar la violencia contra la mujer. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, destacó esta iniciativa y señaló todas las instituciones del Estado que deben articular acciones. Pero sí decirles que la Asamblea Nacional no puede ser y no puede ignorar y no puede ser simplemente un invitado de piedra en esta suerte de situación que se viene generando. Sostuvo que la violencia contra la mujer es un problema que involucra a las áreas de salud y educación. Creo que aquí no solamente es un tema de mujeres, aquí es un tema de todos los ecuatorianos, de hombres, de mujeres. Por su parte, la presidenta del Patronato Municipal San José, María Fernanda Pacheco, presentó cifras relacionadas con la violencia contra la mujer. Dijo que el 91% de la población femenina de la capital ha experimentado alguna vez algún tipo de violencia. La brecha es de 34.5%. Por supuesto, hay muchísimo más por hacer. Mientras que el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño, expuso el plan que desarrolla este organismo para hacerle frente a la violencia contra la mujer. ¿No será que todavía vivimos una sociedad machista y patriarcal cuando estamos tantos años en el Ecuador todavía discutiendo, por Dios, si es que vamos a despenalizar, vamos a despenalizar el aborto cuando las niñas son violadas? Todavía estamos discutiendo acá. La Asamblea Nacional se comprometió a fortalecer los mecanismos de control para observar el cumplimiento de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, aquí revisábamos algunos aspectos de lo que contiene esta iniciativa legal, esta ley para erradicar la violencia contra la mujer que ya está en vigencia en nuestro país desde el mes de febrero del año anterior. Vamos ahora a conversar con la asambleísta Patricia Enríquez, legisladora. Una buena tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente es una satisfacción poder conversar con ustedes respecto a todos estos problemas que hemos tratado también aquí en la Asamblea a partir de la aprobación de la ley contra la violencia de la mujer, que fue el año pasado justamente en el mes de febrero, me parece que fue el 5, si no me es mala la memoria. O sea que estamos justamente en los días de que se cumple un año y que estamos muy preocupados porque verdaderamente la aplicación de la ley no ha tenido los avances que quisiéramos. Hemos visto ¿Usted considera que no ha tenido los avances necesarios esta iniciativa? En el cumplimiento. ¿Ya? En el cumplimiento. Claro, en el porque cumplimiento, efectivamente. El trabajo que se hizo, que fue un trabajo muy arduo de la comisión respectiva, con el apoyo de muchísimos organismos de mujeres y ONGs de diferentes sectores, se trabajó en una decisión de
cortar la violencia contra la mujer aquí en el país. Y nosotros sí estamos preocupados porque hemos visto que a pesar de que tenemos la ley, quisiéramos que esta sea aplicada de forma mucho más rápida. Esa es la preocupación que tenemos, porque miren, la reunión que hubo el día lunes aquí en la Asamblea para determinar y hacer los seguimientos, que a mí me parece importantísimo que se hagan seguimientos a los cumplimientos de la ley. Hemos visto a través del doctor Ernesto Pazmiño, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Él informa que se han hecho ciertas cosas, pero más allá de lo que se ha hecho, pues quisiéramos nosotros que no solamente las instituciones que pertenecen a este sistema de seguridad o de apoyo a las mujeres que se estableció a través de la ley, trabajen en forma coordinada y en forma acelerada cuando hay un proceso. Usted ha mencionado un término que me parece que hay que empezarlo a destacar, de forma coordinada. Esta normativa propone la implementación de un comité interinstitucional que estaría a la cabeza o que está a la cabeza por la Secretaría de Derechos Humanos, anteriormente el Ministerio de Justicia. Pero en total son 16 organismos del Estado los que deberían trabajar de forma articulada. ¿Aquello se da? Eso es lo que nosotros queremos que se haga, porque se dé, porque muchas veces esto no se da. Y entonces no podemos trabajar una institución por un lado y otra por otro. Y es la forma de articular lo que la ley determina, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un grupo articulado, podemos hacer que las acciones se hagan mucho más rápidas. ¿Acciones como cuáles? Acciones para determinar si hay el delito o no hay el delito, si se puede evitar una muerte, si se puede evitar la violencia, si se puede evitar el femicidio. Eso es lo que debemos hacer. En el ejemplo concreto, podemos hablar el caso de Ibarra, por ejemplo, cuando el asesino de Diana tuvo al menos 90 minutos antes de cometer este hecho execrable, por supuesto, pero previamente a aquello también hubo un momento en donde este sujeto se trasladó se trasladó varias cuadras por la calle de la ciudad de Ibarra. Y bueno, finalmente después, ¿qué pasó? La Policía Nacional, por ejemplo, ahí no tuvo esta capacidad para responder, para reaccionar y evitar la muerte de Diana. Bueno, aquí estuvo la ministra Romo, y verdaderamente María Paula Romo, ella nos dijo claramente que falta una capacitación para la Policía Nacional, que tal vez el equipo que fue convocado en ese momento no era el adecuado. La preocupación que tienen ellos de ver si el momento que actúan van a ser sancionados o no van a ser sancionados. Se determinó aquí dentro de la Asamblea, en el Pleno, que leyes sí hay. Leyes para que ellos puedan actuar si hay, pero ¿qué es lo que está haciendo la justicia cuando un policía actúa y se lo mete a la cárcel? Se lo sanciona con determinado tiempo en la cárcel cuando él está tratando de hacer un trabajo que piensa que es en beneficio de la sociedad. Entonces, como que este tipo de capacitación que se estableció dentro de esa comparecencia de la ministra aquí en la Asamblea debe determinarse a través de una planificación en el Ministerio y en la Policía Nacional para que ellos puedan tener la oportunidad de actuar de forma adecuada. O sea, actuar en estos momentos no es fácil, y si ese personal no está preparado, no va a saber qué hacer. Pero era evidente que ellos debían actuar. Al menos el Código Orgánico Integral Penal señala que cuando esté en riesgo la vida de una persona, la Policía Nacional debe actuar para evitar que, en el caso de Diana, por ejemplo, se dé este final trágico. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo podemos determinar que no se hicieron los protocolos de forma adecuada? De acuerdo a lo que yo escuchaba a diferentes especialistas, la policía tampoco actuó como debía ser. No se debió haber permitido que esté la población ahí. Debió haberse determinado un espacio donde ellos no... Un cerco de seguridad. Claro, un cerco de seguridad donde no esté la población que gritaba, que asusaba a la policía, mátalo, no mátalo. Eso determinaba también que la persona que estaba con la víctima no sepa qué hacer, está en un estado de shock y no se sabía qué iba a hacer. Yo escuchaba a un viceministro, parece que, o subsecretario, en el asunto de rehabilitación, que él decía, el problema es que cuando estamos en esta situación hay que tener una determinación tal y una preparación para hacer lo que se debe hacer para salvar a una persona. Aquí
la gente los tenía, tanto a la policía como al agresor, en un estado de shock que no se iba a determinar qué es lo que podía pasar y cuál era el desenlace, si era fatal o no. Era evidente que no había los protocolos, pero vamos a conversar ahora. Asambleísta Ana Belén Marín, una buena tarde, ya se suma con nosotros a este programa Tercer Debate. Bienvenida primero a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Un gusto poder compartir con la asambleísta Patricia Enríquez en este importante espacio de debate. Gracias, asambleísta. Conversábamos con la legisladora Patricia Enríquez respecto de las acciones que lleva adelante, en este caso puntual, el Estado ecuatoriano para evitar las muertes violentas o las muertes puntualmente de las mujeres. En el caso de la Asamblea Nacional, en el mes de febrero se cumple el primer año de vigencia de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Y esta conversación también deriva en las acciones que debían implementar las instituciones del Estado, puntualmente la Policía Nacional en el caso de la ciudad de Ibarra. Usted es integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Reciben a las autoridades a cargo de llevar adelante las investigaciones sobre este caso. ¿Qué es lo que señalan las autoridades? Bueno, en primera instancia, primero recordar que la ley de la no violencia contra la mujer ha implementado ya en su respectivo reglamento la conformación de una estructura del Estado que preste atención de manera oportuna a la persona que está siendo agredida. ¿Por qué menciono esto? Porque al entendimiento del ciudadano es que si es que existe una estructura del Estado conformada por Ministerio de Salud, por Justicia, por la Policía Nacional, por el Ministerio de Educación y demás instancias, lo que hacen es generar una estructura preventiva sobre el tema de abuso, de acoso, agresiones contra las mujeres, contra niños y adolescentes. Eso evidentemente tiene resultados positivos, pero no los suficientes, no los que realmente necesita el país. Hago esta introducción porque nosotros en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado hemos recibido un sinnúmero de comparecencias, más de 17, en la cual han comparecido tanto desde los jefes del operativo hasta el comandante general de la policía y la señora ministra del Interior, y también los familiares con su respectivo abogado y el abogado de los 5 policías oficiales que estuvieron en esa lamentable noche, en donde perdimos no solo una vida, perdimos 2 vidas. Y es en donde la información que nos ha llegado por parte de las diferentes comparecencias, en primera instancia, es evidente que se necesita una recapacitación, no solamente en temas teóricos, sino prácticos sobre todo. Se requiere... ¿La Policía Nacional no tiene esta capacitación? Mire, la policía tiene la capacitación de la información que nos han indicado, lo cual de hecho estamos en este momento, justo el día de hoy, estamos construyendo el informe para entregar a la Asamblea Nacional. Es que nosotros tenemos esta gran responsabilidad de enviar un informe que no esté enfocado en buscar el culpable, que esté enfocado más bien en buscar soluciones a cómo potenciar de mejor manera el resultado que queremos nosotros como país en estos temas puntuales. ¿Qué tipo de soluciones, asambleísta? Por ejemplo, una de ellas, como he mencionado, es repotenciar la capacitación. Se dice que se capacitan una vez al año, pero es evidente que no hay una capacitación, por ejemplo, se dice que se capacitan en temas de recursos humanos, pero no exclusivamente en tema de género, no exclusivamente en el tema de violencia familiar, porque mi preocupación, y lo he dicho y lo he exhortado de manera permanente a todos los participantes, es que al momento que vieron este caso desde el centro de comidas en donde estuvo el inicio de este incidente, es que desde ese momento no sabían cómo reaccionar. Y decían, es un problema de pareja, bueno, veamos, ya un poco se va a calmar el señor, se va a calmar y ya no va a pasar a mayores. Pero resulta que nuestra Policía Nacional, evidentemente, sobre todo la Policía Comunitaria, que fueron los 2 que acudieron al centro, no están en la capacidad de reaccionar ante un eventual momento de violencia intrafamiliar como este, que no necesariamente debe existir la agresión, sino que ya existe verbalización de por medio que no es adecuada y que va en irrespeto a la persona. Aquí existe también la inacción por parte de la ciudadanía, porque si es que ya se observó en un primer momento que estos ciudadanos manifestaban acciones de agresión, bueno, pues la ciudadanía debía también actuar. Mire, en ese punto la ciudadanía, de hecho el ECU 911, ¿cómo se entera? Es por llamados de la ciudadanía. La ciudadanía realiza más de 18 llamadas y ahí es que el ECU 911 direcciona a través de la Policía Nacional para que puedan acercarse al patio de comidas estos 2 policías comunitarios. Posterior a ello es que se va
digamos, desplazando, salen de ahí porque el pedido de Jordi es que quiere retirarse del lugar porque quiere irse a la casa. Eso es lo que en las versiones nosotros hemos recibido y que obviamente este procedimiento se encuentra en Fiscalía y que lo que aspiramos es que se encuentre la verdad. Pero usted me preguntaba algo importante, ¿qué otras necesidades se requieren? La una he mencionado el tema de la capacitación, pero el otro tema muy fundamental es que nosotros dentro del ámbito de fiscalización necesitamos con certeza saber cómo está el Estado en el tema logístico, en el tema de municiones, entrega de armas, en qué condiciones se encuentran. Armas que no las tienen, dijeron, o que no las habían utilizado, que no las habían utilizado al menos 10 años. No, ahí un poco está desconfigurada la información. De lo que nosotros hemos recibido en la comisión es que existe un mínimo porcentaje de policías que no tienen armamento porque recién se han graduado y han ingresado. Ahora, el problema es que ya cuando pasan al siguiente rango, digamos como en el tema de oficiales, ahí es en donde vemos que hay esta debilidad, que como pasan oficiales es un poco más administrativo, un poco más estratégico, planificación y no una práctica permanente de tiro, por ejemplo, de que esta aplicación del polígono en el cual tanto se ha mencionado, que sean actividades y capacitaciones prácticas. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero lo segundo que yo quería mencionar, que me parece muy importante, es saber el estado de las municiones, el estado también de las armas que utilizan. ¿Por qué razón? Porque se requiere saber cuántas municiones entregaron a los policías y cuántas municiones hicieron uso de las mismas y cuántas han sido restituidas. Porque si yo soy asignado 25 municiones, en mi accionar policial he utilizado 20 de ellas, me quedan 5 o posiblemente me quedan 0, saber si es que el Estado, la Policía Nacional a través de la Dirección de Logística entrega de manera permanente acorde a las necesidades de los policías, a saber si es que estamos debidamente armados como país de acuerdo a las coyunturas lamentablemente que vivimos en este momento. Pero hay un tercer momento que también hay que fortalecer dentro de nuestro Estado, dentro de la parte de seguridad. Es que nosotros estamos trabajando en la Comisión también de Relaciones Internacionales en el Código Orgánico de Seguridad del Estado, que es muy diferente al Código Orgánico de Seguridades del Estado. Primero tenemos que reformar el tema del COSE. ¿Por qué? Porque el COSE en este momento ingresó como ejecutivo una propuesta el cual involucra 5 libros. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. Pero no podemos dejar como competencia exclusiva la seguridad ciudadana a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero eso no le corresponde a la Policía Nacional. Esto es una responsabilidad de la Policía Nacional en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados y en conjunto con la ciudadanía. Eso te permite tener un equipo real de una seguridad ciudadana y no solamente delegar a quien haga un tema de seguridad. Eso es lo que estamos tratando en este momento en la comisión. Muy bien, asambleísta Patricia Enríquez, a ver. Yo quisiera, Belén, quisiera decirte algo. Cuando los consejos de seguridad ciudadana de los municipios o de los cantones, no solamente es el municipio quien está ahí, están todos los organismos del cantón, como que fueran del Estado, coordinando las acciones justamente para tener la seguridad ciudadana. Entonces ahí está la policía, está el ejército, está la judicatura, está la fiscalía, están todos los organismos, de tal manera que hay una coordinación. Y te lo digo yo porque trabajé yo durante muchos años como vicealcaldesa de Machala, 11 años en eso, y yo era la presidenta del Consejo de Seguridad Ciudadana. Trabajábamos incluso con índices, trabajábamos con una serie de factores para tratar de evitar, ¿no?, la violencia dentro del cantón. Funcionaban de manera coordinada. Porque ese es uno de los cuestionamientos que se tiene puntualmente dentro de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Se crea este comité interinstitucional, 16 organismos, y bueno, el secretario de Derechos Humanos ha señalado que existen ciertas acciones que se han venido implementando a lo largo del año, pero por ejemplo existe falencia en cuanto al presupuesto para la implementación de todos los elementos que se necesitan para llevar adelante este objetivo. Pero es que tenemos falencias económicas en todo, porque la policía también está diciendo que necesita recursos económicos para comprar municiones, para comprar armas, para comprar equipo. Acá en el sistema también para defender a la mujer
mujer de esta violencia, de 2 millones que teníamos ha bajado a $657.000 el presupuesto. ¿Qué haces con $657.000? ¿Cómo capacitas a los fiscales? ¿Cómo capacitas a todo el equipo que necesitas? Porque lo decías muy bien y claramente, para poder manejar este tipo de violencia se necesita un eje transversal en todas las áreas, de tal manera que todos conozcan, hasta la misma policía. Nosotros teníamos un equipo de mujeres preparadas en el ámbito de género que iba y capacitaba a la policía. La policía no conocía nada lo referente a género, ¿no? Y violencia de género peor. Entonces, ¿cómo ellos actúan? Cuando una mujer es violentada, ¿qué es lo que dicen? A ver, ¿qué hizo ella para que le caigan a golpes? Perdónenme la expresión, pero así lo dicen claramente la gente del pueblo. Porque no es que defienden a la mujer o piensan que la mujer verdaderamente es violentada, sino que ella es la culpable de algo e hizo algo para que sea violentada. Entonces son situaciones que no la conocen bien como es y no pueden y no la trabajan. Incluso los mismos fiscales nos decían aquí en el pleno de la información que no hay los suficientes fiscales con conocimientos de género, no hay los peritos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si va una mujer violada, una mujer violentada a los lugares donde le van a hacer el informe, le van a hacer el examen, y estas personas no están capacitadas, lo único que hacen es acusarla. Entonces la están revictimizando a esa mujer y nosotros no podemos permitir. Ahí es donde tenemos que trabajar y yo creo que ese es el seguimiento que la Asamblea tiene que hacer, y me ha parecido muy interesante que se haga el día lunes esta reunión y este taller y estas mesas técnicas para que se puedan hacer los seguimientos, porque no podemos pensar que hacer una actualización de encuestas, ¿no?, sobre relaciones familiares y de violencia nos va a dar las armas y las herramientas para poder erradicar la violencia. Entonces, no va a ser la tenemos solución. que trabajar mucho más. Pero, legisladoras, asambleísta Ana Belén Marín, el hecho de lo que sucedió en la ciudad de Ibarra pone en evidencia el accionar del Estado ecuatoriano, como tal, y todos estos elementos, pero luego, días atrás, tuvimos otro hecho de violencia contra la mujer en la ciudad de Quito, al norte de la capital puntualmente. Marta, nombre protegido, fue violada. 3 sujetos se encuentran en un proceso legal en curso, pero esto en cambio pone en evidencia otra situación. En el caso de Ibarra se fue a la luz pública, la Policía Nacional no tuvo los elementos necesarios como para actuar. En el caso de la ciudad de Quito, en el caso de Marta puntualmente, fue en un lugar cerrado, privado. ¿Qué es lo que está pasando en cambio ahí como sociedad? ¿Qué es lo que los legisladores han podido evidenciar con este otro caso que hemos tenido que traerlo a colación a propósito de lo que ha sucedido aquí en nuestro país? Mire, usted bien ha mencionado que han sido 2 casos muy delicados de conmoción nacional, pero también la semana pasada en la ciudad de la que yo vengo, en la ciudad de La Tacunga, también suscitó un caso muy particular y muy similar al caso de Diana, al caso de Marta. Nosotros como asambleístas podemos generar un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de códigos, de instancias que permitan legalizar y normar ciertos actos de violencia. Podemos hacerlo. No faltan. Pero Secretaría aquí créanme que el problema, desde mi punto de vista, como ciudadana, como madre, no son las leyes. Es la educación que nosotros les damos a nuestros hijos. Nosotras, y yo conversaba esto con colectivos, y les decía, nosotras como mujeres tenemos una gran responsabilidad, pero las que tenemos hijos varones tenemos el doble, porque tenemos que enseñar desde la casa que no se levanta la mano a una mujer, que se tiene que respetar a la mujer, que se le tiene que valorar a la mujer. Esos son valores y principios que no se aprenden en la universidad y que no se aplican a través de una ley. Se aprende en la casa y se aplica en la vida. Pero también, legisladora, y aquí quiero poner el debate, pero uno también desde el hogar puede plantear todos estos elementos, pero la escuela, la universidad, el colegio, también tiene todo un bagaje institucional patriarcal, que aunque no lo querramos ver, se sigue replicando día tras día en las aulas. Eso es evidente, totalmente evidente, y es por eso que parte de la reestructuración que se requiere hacer es la malla curricular en el tema educativo. Nuestros niños, no es posible, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo y común es: los niños no lloran, los niños no les gusta el color rosado ni morado, las niñas tienen que hacer caso a lo que dice el niño. Es decir, esta conmoción que ha causado ahora nos llama a reflexionar qué educación
tanto en la familia, pero discúlpeme, yo voy a seguir ratificando que lo primero es la familia, la educación que damos en nuestras casas y que después vendrá el tema educativo. Pero muchas veces sucede lo contrario. Muchas veces la familia o padres de familia endosan la responsabilidad al educador o a la escuela o al colegio y dicen los profesores son los culpables. No es así. Hay una corresponsabilidad triangular en el cual permite que todos somos responsables. Y parte de ello significa reformar la malla curricular, pues hagámoslo. Qué importante saber que a través de los valores, de los principios que nos inculcan en la casa, también podemos irlos retroalimentando según la malla curricular que vayamos evolucionando y avanzando en los niños, en los jóvenes, en las universidades y de manera permanente. Yo también he mencionado un caso muy puntual, el tema de la música. Alguien decía, es bonito el reggaetón, qué bonito que se baila, pero cuando yo escuché una declaración que realmente me impactó, y quiero dejar este mensaje a los ciudadanos: si uno escucha algunas canciones de reggaetón, solo quítale el ritmo y parece una declaración de violación en la fiscalía. Entonces, ¿qué tipo de música también dejamos que nuestros niños escuchen y lo vemos como normal, lo naturalizamos, así como se intenta naturalizar la violencia contra las mujeres? Pues nosotras, no es un trabajo de las mujeres, es un trabajo de toda la sociedad, de hombres y de mujeres. La violencia contra la mujer no es natural y no hay que naturalizarla. Asambleísta Patricia Enríquez, ¿usted tiene algo más que agregar aquí? Sí, tenía otra consulta. Yo estoy de acuerdo, siempre la educación para mí es lo básico. Yo he trabajado mucho en educación y las mallas curriculares han cambiado. Nosotros teníamos antes los valores dentro de la malla curricular, ahora se los quitó, ¿no? Nosotros teníamos la escuela de padres, teníamos la educación sexual para los jóvenes a partir de los 10 años, 11 años. Los chicos tenían que aprender a cuidarse, a cuidar su cuerpo. Con materias como cívica, ética, el gobierno nacional ha dicho que lo va a implementar en la malla curricular. ¿Y cuántos años hemos perdido? ¿Y cuántos años hemos perdido en todo este tiempo que se quitó y que no existe todo ese tipo de materias donde el respeto era una de las cosas que primaba? Adicionalmente, la educación es un triángulo, como lo decías, él es el alumno, el profesor y el padre de familia y la familia. La familia es importante, en la familia están los valores. En el colegio te dan la materia, los científicos, las enseñanzas que pueden coadyuvar, es verdad, ¿no? Pero los valores están en la casa y adicionalmente el niño es como una esponja, aprende lo que ve en su casa. Si su padre es violento, si su padre o su madre tienen discusiones muy grandes que lo ven todos los días, ellos van a creer que el mundo es así, que es muy natural que en su casa y cuando él sea grande en su casa va también el golpe, la pelea, el maltrato, la mala palabra. No puede ser. Son cosas que tenemos que ir erradicando de la sociedad. Y es verdad, nosotros como madres tenemos que enseñar e inculcar a los hombres, a los varones. Pero como madres muchas veces, porque el padre Me parece que al padre también hay que incluirlo dentro de esta discusión. Y esto es algo más importante. Al hombre es al que más tenemos nosotros que capacitar en género, porque cuando uno habla de capacitación en género, no solamente en la casa, sino en las instituciones del Estado o cualquier institución, salen corriendo. No, de género yo no tengo nada que hablar ni tengo que aprender. No. Es que ellos piensan que el género es algo diferente. Aprender de género significa aprender de los derechos de hombres y mujeres iguales, de lo que tenemos que hacer en la sociedad, de los papeles que tenemos dentro de nuestra actividad diaria, porque el hombre no puede ser el único que llega a la casa, perdóneme, después de un día de trabajo a descansar y nosotros como mujeres también trabajamos en la calle y seguimos trabajando en la casa mientras él descansa. ¿Y en qué momento descansamos nosotros? Si hay un trabajo coordinado de los dos y sabemos que nuestra familia es lo más importante, que es un trabajo de dos, no de uno, porque familia es padre y madre, que es lo que tienen que ver los hijos, entonces va a haber una comunicación mucho mayor entre la esposa y el esposo y entre estas parejas con sus hijos. Entonces son las cosas que tenemos que rescatar. Hemos perdido algún tiempo, yo creo que muy importante, y para mí una cosa que debemos revisar son, como dicen Belén, es las canciones, la televisión, los programas de violencia. El rol de los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación son importantes. Usted no puede ver que todas las noches vemos que el capo de la mafia, las mujeres de la mafia, y todas estas cosas que creen a lo mejor las jóvenes que eso es lo ideal. Van a ganar el dinero a manos llenas y muy fácilmente entrando en este proceso de comercialización de drogas que les entra en la cabeza porque tal vez al final de la
serie hay un mensaje de que esto no es lo adecuado y que la persona que está dentro de esta actividad muere muy joven o que va a parar a la cárcel. Pero eso es al final, pues los jóvenes han escuchado primero todas las bellezas que les da el dinero fácil y piensan que así se puede hacer. Entonces, son situaciones que tenemos que cambiar. Yo creo que hay que buscar mensajes de otro tipo para los jóvenes, y a pesar de que dicen 10, 11 de la noche son los programas ya muy tarde, hay jóvenes adolescentes que todavía a esa hora están en la televisión y ven esto y que no tienen la madurez para entender qué es lo que está pasando. Y ahí quisiera proponerles, asambleístas, o plantearles una pregunta. ¿Pero qué va a pasar entonces cuando no exista una institución que regule la actividad de los medios de comunicación? En la ley de comunicación se propone eliminar la Supercom, una instancia que, si bien fue o es cuestionada por su rol a lo largo de los últimos años desde su creación, pero ya no va a existir, sino que a los medios de comunicación se les da esta capacidad de autorregularse, se dice, y obtenemos las críticas a su programación, la parrilla, el contenido que lo ponen diariamente. Mire, yo voy a ser muy clara respecto a la votación que se dio de aprobación de la ley de comunicación. Yo me abstuve, porque justamente no estoy de acuerdo en varios de los términos. Uno de ellos, con todo el respeto y la consideración, yo no creo en la autorregulación. Debe haber un organismo que regule a los medios de comunicación. Me parece que en el momento que se elimina la Supercom, queda la Cordicom. ¿Sí? A la Cordicom se le puede dar ciertas posibilidades también de control. No puede no se pueden ir a los extremos. Pero dijeron la Supercom que hay que eliminar... es el extremo del control. Pero fue dijeron, el extremo. legisladora, dijeron que hay que eliminar todo el espíritu regulatorio, sancionatorio que tenga una ley de comunicación. Lo dijeron cuando presentaron esta iniciativa de reforma en la Asamblea Nacional. Bueno, por eso le estoy mencionando que yo difiero de ese criterio, y que más bien lo que hay que hacer es tener claro que en primera instancia quienes están haciendo este ejercicio de la comunicación requiere de una corresponsabilidad de entrega de información real. Segundo, sin ningún tipo de parcialidad, pero también el momento que hicimos la verdad es que aparentemente podría existir la autorregulación, pero si eso no pasa, ¿qué sucede? La opción en este momento es que si se elimina la Supercom, porque todavía está en revisión por parte de la comisión, es que pueda regularse o pueda generarse los juicios a través de la justicia ordinaria. Entonces, que se procese a través de la justicia ordinaria. Ahora, en cuanto al tema de contenidos, en cuanto también a las frecuencias, a la participación, a la renovación automática de frecuencias. Eso le pertenece al Arcotel. Ese tipo de cosas que están todavía en discusión, en el proceso de discusión de la Ley Orgánica de Comunicación, al final del día nos van a permitir tener primero mayor aceptación posiblemente, pero también la facilidad de poder expresarte con facilidad, con confianza. Pero eso no es suficiente. Necesitas de alguna u otra manera entregar los mejores resultados a través de los medios de comunicación, pero sí es necesario que alguien esté haciendo algún tipo de control. Mire uno de los artículos, me parece que es del 91, en el que siempre, desde que existió la Ley Orgánica de Comunicación, se dice que los medios de comunicación deben guardar 180 días sus respaldos para que la entidad de control revise que cumpla el 1 por 1. Y ahora se pretende eliminar. ¿Qué pasa si esto sucede? Si se elimina el artículo 91, en donde habla del tema de cuidar los 180 días, lo que ocurre es que no habrán sustentos para decir si se cumplió o no se cumplió el 1 por 1, por ejemplo, que es fortalecer a la producción nacional, que es a los músicos nacionales. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que podemos ir aquí debatiendo, más bien la Ley Orgánica de Comunicación, pero que no es ese el objetivo, pero que va de la mano. Exacto. Porque necesitamos que lo que llegue a nuestros jóvenes, lo que llegue a nuestros niños a través de nuestra vista, a través del oído, del sentimiento, de lo que se mira y lo que se escucha, tenga una connotación humana, de crecimiento social y no de retrocesos, de saber, comparto con Patricia, que verle como un ídolo a un capo de la mafia es realmente perturbador para uno como padre y como madre, y es eso a lo que nosotros tenemos que darle la vuelta. Recordemos que cuando esto se hizo en el periodo pasado, se tildó que estaba mal hecho. Sí, lo que yo creo es que siempre el exceso es malo. Los excesos que cometió la Supercom al frente del señor Ochoa, hoy está siendo
procesado a través de la justicia, pero tampoco podemos dejar a la intemperie o a la propia decisión de quienes hacen comunicación. A veces queda la sensación de que nos quedamos enfocados en los temas coyunturales, políticos, que sin duda también son interesantes, pero dejamos de lado estos otros temas que son los sociales, los educativos. Asambleísta Patricia Enríquez, entonces, vamos otra vez al inicio. La ley que busca erradicar la violencia contra la mujer, ¿qué otros elementos proponen y de lo que usted ha podido revisar no han sido implementados desde las autoridades correspondientes? Hay todavía la falencia, pero bueno, vamos avanzando, por decir el sistema de registro único de violencia, a fin de homologar la información. ¿Qué tiempo va a llevar eso? ¿Existe? ¿No? ¿Se implementó? Eso dijo el doctor Ernesto Pazmiño, que se está implementando, que ya ese es un proceso que va avanzando. Pasó un año. Pero bueno, ya es un comienzo por lo menos, decir que tenemos algo, pero ¿qué tiempo va a pasar? Tenemos la instalación, tenemos la tecnología para hacerlo, para que de todo el país haya un registro único de todos los casos de violencia. Yo le 14 comento, casos de violencia solo en el mes de enero de este año. 14 hechos de violencia contra yo la digo mujer. lo que la violencia no causa. Estaba leyendo en la prensa, en el mes, no sé si es de noviembre o diciembre, en el Expreso, yo leo que un señor llega a su casa con un poco, después de una fiesta, con bastante licor, y no es solamente la primera vez, sino que ya había ocasiones anteriores que había hecho lo mismo, llega a caerle a golpes a su esposa, violencia intrafamiliar, y a su hija. De tal manera que un pequeño hijo de 14 años, al ver que este señor a su madre y a su hermana estaba masacrándola, en la desesperación coge un cuchillo, lo hiere y al final lo mata al padre. Imagínense la desgracia que causa esto. Primero, la violencia contra la madre y la hija, ese shock que tiene el chico, después el shock de haber matado a su padre y va a parar a la cárcel. Se destroza una vida de un jovencito de 14 años que hasta demostrar que fue en defensa propia por tratar de salvar la vida de su madre, de su hermana, esto va a pasar meses en la cárcel y con qué clase de gente estará involucrado este jovencito. ¿Cómo se dañó una vida completa de un joven que podría haber sido un buen ciudadano, un buen padre de familia y que no sabemos qué va a pasar con él? Porque todavía está en el proceso de indagación, hay muchas circunstancias que hay que analizarlos y hay que ver qué dicen los jueces. Y si ese jovencito saldrá de la cárcel o no saldrá de la cárcel, porque al final de cuentas mató a una persona y el que mató fue a su padre. Uno de los temas que también se ha incluido, se ha sumado dentro de los elementos que busca la Asamblea Nacional para erradicar la violencia contra la mujer es las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y allí se han planteado uno de los temas que ha llamado la atención y es la despenalización del aborto en casos de violación, porque actualmente la Constitución señala que en el caso de riesgo de la madre se puede efectuar el aborto o cuando la madre tiene algún tipo de discapacidad mental. Había otro término anteriormente, pero este fue modificado. Legisladora Ana Belén Marín, ¿cuál es su criterio? Bueno, respecto a la posible inclusión de un artículo en las reformas del Código Orgánico Integral Penal respecto al aborto, despenalizarlo en caso de violación, yo estaría a favor de ello, en vista de que, si bien es cierto, nosotros no tenemos la posibilidad de quitar ni dar la vida, que nosotros no somos Dios, pero sí desde un punto de vista, hay que verlo desde un punto de vista totalmente distinto. ¿Qué se quiere vender en la pantalla? Es que con esta reforma vamos a permitir que puedan abortar. Y esa es la primera frase. Cuando no se dice lo correcto es decir que se le da la posibilidad a que la mujer violada pueda tomar una decisión respecto a su cuerpo. Porque ya sufrió una agresión. Dos cosas totalmente distintas. No es que la ley va a obligar a que aborten. Ojo. Esa precisión me parece que hay que hacerla porque un legislador... hay que hacerlo muy enfáticamente. Un legislador mantuvo un discurso, me parece un tono un poco álgido relacionado con esto, de que se va a abrir la posibilidad para que lo hagan de forma obligatoria cuando no es así. No es así. Esa es la primera aclaración. No es un tema obligatorio. Es la capacidad de darle a la mujer la capacidad de decidir de su cuerpo si es que en el caso después de una violación queda embarazada, pueda abortar o pueda tenerlo. Es decisión de la mujer. Pero ¿por qué se hace por qué vamos mucho más allá? ¿Por qué tiene que decidir? Porque en este momento
que ocurren, que siguen ocurriendo mientras estamos aquí, lamentablemente en nuestro país ocurre este tipo de actos. Y donde ocurre, vamos a poner un ejemplo, de la clase media para arriba, si pasa, no en caso de violación, pues queda embarazada, ¿qué es lo que hace? Posiblemente, si no quiere tener el bebé y quiere proceder a través de un aborto, se van a Miami, se van a otros países en donde posiblemente sea permitido y lo hace. Pero ¿qué pasa con la clase media, baja, la gente muy pobre, que por casos de violación queden embarazada o que también por casos de voluntad propia quedan embarazadas y quieren abortar? En el caso de una violación, ¿qué pasa con las niñas? En el caso de violación, yo le digo, en el caso de violación de gente pobre, de señoritas, de niñas jóvenes que queden embarazadas, tienen que, si su deseo es ir a abortar, tienen que abortarlo de manera clandestina. Y cuando esto sucede de manera clandestina, no solamente se genera el aborto, pierden la vida la niña de 9, de 12, de 14 años. Las estadísticas nos dicen claramente que el promedio de las niñas violadas entre la edad son de 9 y 14 años. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Ellas necesitan ser niñas, no necesitan ser madres. Aquí en la asamblea se nos vino a presentar un video de cómo sería un procedimiento de aborto. Y yo preguntaba y decía desde mi curul al señor, ¿por qué, señora presidenta, no se hace también la presentación de un video cuando una niña de 9 años está pariendo a un niño? Eso también, siempre vamos y veamos las dos caras de la moneda. Cuando ni siquiera está preparada de forma física. Y el tercer punto que me parece sustancial, una mujer violada, vamos a poner el caso de Marta, violada por 3 tipos de manera agresiva, totalmente deshumana, fuera de un contexto humano totalmente, digamos que queda embarazada. Y ella toma la decisión, en este momento con el código, toma la decisión de abortar. Ella, además de haber sido violada, ultrajada, ingresada a cualquier tipo de instrumentos por sus partes íntimas, agredida física, psicológicamente, encima de todo, tiene que irse presa. Me parece que es un error grave que nosotros podemos evitarlo, pero que queden claro que la decisión, miren, también hemos tenido aquí en la Asamblea Nacional a Jessica Jaramillo, de la Fundación Jessica Jaramillo. A mí en lo personal me ha impactado enormemente tener la valentía de venir a la Asamblea Nacional y decirle al país entero que es una persona que ha sabido salir adelante, liberarse en su vida. Decía ella, tenía 2 opciones, o liberarme o victimizarme, y decidí liberarme. Y la forma de liberarme, gracias a Dios, ella fue y pidió que le den las pastillas del día siguiente. Ella fue y pidió y suplicó y rogó que le den las pastillas para que no quede enfermedad, que no le transmitan ningún tipo de enfermedad. Fue a pedir por poco y de rodillas a las instituciones que le den. ¿Qué tal si ella no accedía y quedaba embarazada? Yo lo que quiero invitar es a que todo el país reflexionemos. Y la forma de reflexionar es decirle expresarnos a través de las redes sociales y dar nuestros puntos de vista. Y también un asambleísta colega decía aquí, ¿por qué no les preguntamos también a los que están de candidatos ahora? A los candidatos también fácilmente dicen los asambleístas son los culpables que quieren reformar el código. Es que no es un tema que o la ciudadanía, votos. Por supuesto, pero que la ciudadanía sea la que le pregunte al candidato qué opina referente al tema del aborto en caso de violación. A ver qué respuestas tiene. Si posiblemente, si su forma de entender es que se respeta al ser humano desde la concepción, pues es totalmente respetable y yo respeto las diversas posiciones, pero aquí el fondo de todo esto es que no podemos revictimizar a una persona que ha sido violada, ultrajada y que después de aquello, si decide tomar una decisión, ella por su propia vida, por su propio cuerpo, de abortar, nuevamente tenga que ir a recibir golpes, a recibir agresiones, a recibir maltrato físico, psicológico en una cárcel. Vamos a conocer ahora el punto de vista de la asambleísta Patricia Enríquez. Bueno, yo estoy a favor de la vida, pero también yo no puedo permitir que una mujer, después de haber sido violada, de haber sido victimizada, de haber sido tratada así, vaya a la cárcel. No, nosotros estamos también presentando una tercera posición de que el momento que una mujer ha sido violada, después de haberle hecho todos los exámenes y haber demostrado este hecho, no, ella sea apoyada por todas las instituciones del Estado. El Estado tiene que activarse inmediatamente. Como decía Belén, tenían que haberle dado inmediatamente la pastilla del día posterior, ¿no es cierto? Tenían que haberle dado los retrovirales para que no, de repente
puede ella subir un SIDA, una enfermedad que le transmiten estas personas que la violan, porque no sabemos quiénes son ni de dónde vienen y en qué estado están. Pueden estar drogados, estar alcoholizados. ¿Qué le pueden transmitir a una mujer, un hombre que en ese estado la viola? Adicionalmente, hacerle un acompañamiento a la mujer, porque no podemos ver qué acción ella puede tomar, qué decisión puede tomar en un estado de shock. Porque una mujer violada y que sabe que está embarazada de quien la violó, está en un estado que no puede decidir en forma adecuada. Entonces ella necesita médicos, necesita psicólogos, un acompañamiento para ver qué decisión va a tomar ella, porque ella tiene que tomar la decisión. Y aquí no estamos nosotros diciéndole, vengan aquí porque hemos aprobado el aborto, estamos despenalizando y todos pueden abortar. No es así. Ahí hay un error de concepción de lo que las redes están dando a conocer, porque yo veo en las redes cosas terribles que tampoco son ciertas y que no las estamos trabajando aquí en la Asamblea. ¿Usted está a favor de despenalizar entonces el aborto en casos de violación? En casos, y más aún cuando son niñas que las violan y que tienen discapacidades. Niñas que no saben qué es lo que están pasando y que de repente un hombre viene y la ataca en una forma salvaje. ¿Y qué hace esa niña, esa criatura? Nosotros teníamos una casita de acogimiento y yo tuve que ver a una niña de 11 años que casi se muere al dar a luz, al tener a su bebito. Y usted miraba a esta niñita de 11 años tener a su bebé en los brazos cuando debería tener una muñeca. ¿Qué puede hacer una niña que ni siquiera ella sabe lo que quiere para poder criar una criatura? En la casa de acogimiento que teníamos en Machala fue algo terrible y violada por una persona de su familia. Ese es otro de los elementos que se puede la conocer violación también muchas veces es en el entorno por familiar. cercanos a la víctima. No, ha habido casos en que el padre, el abuelo, el tío, el primo, el que está alrededor de ellos son los que cometen tremendo caso de violencia contra una criatura, porque generalmente son niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años. Acuérdense que, no sé si fue en Loja, en qué parte, no, en Machala, una niña salió a comprar el pan. El padrastro, entre comillas, porque ya se había separado la pareja, ya él no estaba en la casa, la encuentra la niña que iba a comprar el pan, se la lleva en la moto y la viola, y la deja botando por unos arrabales a la afuera de Machala. Esas son cosas que no se pueden concebir. ¿Y qué hacemos con esas criaturas? En un estado de desesperación, ahí la reactivación del Estado para poder hacer el acompañamiento. En estos últimos años hemos perdido muchas cosas que teníamos. Teníamos las casas de acogimiento que se están cerrando. Nosotros teníamos una casa de las salesianas que se les daba acogimiento porque adicionalmente, como dices tú, Ana Belén, brevemente, porque vamos ya a las conclusiones. Sí, los padres de familia las botan, las golpean y las mandan a la calle cuando saben que están embarazadas. Y nosotros las recogíamos y les dábamos alimentos, se les daba el acompañamiento, hasta en ciertos casos hasta cuando nacía el bebé. Y buscándoles trabajo también, porque a veces se mueren de hambre y no tienen cómo mantener a la criatura. Y otra cosa que tenemos que hacer es que haya mayor facilidad para que en caso de que tengan a su niño y quieran darle en adopción porque no los pueden mantener, no los pueden criar, no haya facilidades para la adopción, porque también ese es un problema aquí en el país. Entonces son ciertas circunstancias que tenemos que ver para salvar las dos vidas, tanto la de la madre y del hijo, porque bien claro lo hemos vivido, que hay sitios donde van a hacerse el aborto las mujeres en estado de desesperación y son sitios no adecuados, insalubres, donde mueren muchísimas de ellas. ¿Por qué? Porque no hay la seguridad del Estado para protegerlas. Muy bien, legisladoras, vamos ya cerrando este espacio. Empiezo con usted, asambleísta, y luego con usted, asambleísta Ana Belén Marín. Sus conclusiones, elementos que debe llevar adelante y que seguramente continuarán en la mesa de discusión, elementos que deben llevar adelante las instituciones del Estado en su conjunto para erradicar la violencia a la mujer en cualquiera de sus formas. Bueno, primero, educación. Es básica la educación. Yo vengo del área educativa y yo creo que eso es lo más importante, mirar cómo se van a cambiar las mallas curriculares, cómo tenemos que retomar lo que antes nos enseñaban y teníamos principios y teníamos valores, que eso es lo básico. Luego, la capacitación a todo el sistema del Estado
en cuanto a género, ¿no? Porque ellos muchas veces tienen una idea muy equivocada de la situación que le pasa a una mujer violentada y en lugar de ayudarla y protegerla, lo que hacen es revictimizarlas y peor aún, llevarlas a la cárcel y destruirles una vida. Nosotros tenemos en este país que darle seguridad a las mujeres, que la violencia no existe en este país, a los hombres decirles que no se puede atentar contra la vida de una persona, porque somos seres humanos. Y nosotros tenemos que velar porque la persona que está al lado de nosotros tenga el bienestar que nos merecemos todos los ecuatorianos y cualquier ser humano. Eso es una de las cosas más importantes. Y básicamente exigir que las áreas competentes auxilien a la persona en forma ágil, porque lo decía la señorita Jaramillo, que todavía ha pasado 4 años y todavía el caso de ella no se termina. Correcto, asambleísta. Muy bien. Asambleísta Ana Belén Marín, igualmente, sus conclusiones, por favor. Bueno, me parece que una primera conclusión sería que como padres y como madres les demos más tiempo a nuestros hijos. Si tienes 5 o 10 minutos no son suficientes, necesitas más tiempo para compartir, pero también para implementar, enseñar valores y principios. Desde ahí parte todo. De ahí vendrán las mallas curriculares, de ahí vendrán las reformas que se requieren hacer, como primera conclusión. La segunda conclusión, la alerta temprana. Para mí la alerta temprana significa que si un niño va a hacerse ver por gripe en un hospital básico tipo A, tipo B, tipo C, le encuentran marcas, moretones en su cuerpo porque le estaban revisando por la gripe que tenía y dolores del cuerpo. Esa es una primera alerta temprana que tiene que ser recopilada en una sola matriz y poder ya ir monitoreando dónde vive el niño, cuáles son las condiciones del padre, de la madre y actuar de manera preventiva. Porque en el caso de Diana nos deja muchas enseñanzas. Es de que aquí ya existía una denuncia previa en contra de este señor. Y resulta que hicieron caso omiso. Es decir, hay que hacer y tomar en cuenta la alerta temprana que puede trasladarse a través de la educación. Si los maestros miran de igual moretones, golpes en los niños, en los jóvenes, informar a través de las instancias respectivas. Y el tercer momento, como una tercera conclusión, es que definitivamente se requiere duplicar como mínimo el accionar de la Fiscalía en cuanto a sus peritos, en cuanto a sus expertos en Fiscalía, en los temas de género, en temas de control en violencia intrafamiliar. Muy bien, gracias asambleístas por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Y me alegra también saber que existen nuevas propuestas y no solo el endurecimiento de penas, que muchos especialistas hablan del famoso populismo penal. Gracias, asambleístas, por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Gusto, gracias, Ricardo. Amigas y amigos. Ustedes, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, sacarán ya sus conclusiones. Gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.